Bueno, dice la palabra del Señor así. ¿Están ahí? Éxodo capítulo 8. Vamos a ponernos ahí y empezamos. Para mí, Biblia, está el título Segunda plaga, ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieses dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas serán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero vino Faraón, que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Y así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí que él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejáis ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esa señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí sacrificáramos. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él lo dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo. Mañana, con tal que Faraón no jale más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su
endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Señor, te doy gracias. Hoy veremos 3 señales que fueron plagas que tú juzgaste a Faraón y su pueblo por no dejar ir a tu pueblo como consecuencia de su desobediencia, Señor. Y queremos aprender de lo que tú dejaste plasmado aquí en esta escritura a través de esas 3 plagas que vinieron a este pueblo, Señor. Háblanos, enséñanos y muéstranos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan, en el capítulo 7 vimos la obediencia total de Moisés y de Aarón. ¿En qué consistía la obediencia total de Moisés y de Aarón? En el capítulo 7 la frase que más se repite es: e hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Recuerden ustedes que Dios constituyó en Moisés y en Aarón sus mensajeros y empezó a respaldarlo por medio de señales. Moisés era el representante de Dios ante Faraón y Aarón se convirtió en la boca de Moisés. Moisés, de alguna manera, no debía actuar bajo su propia iniciativa sino esperar la dirección de Dios. Y Aarón tampoco podía actuar bajo su propia iniciativa, sino que tenía que esperar la dirección de ¿quién? De Moisés. Era así de claro. Entonces lo interesante es que Faraón representa la imagen del hombre que tiene una mente reprobada. Si ustedes se dan cuenta de lo que se repite en cada capítulo, antes de que venga una señal divina que se convierte en un juicio de Dios para el pueblo, es que endureció su corazón. Faraón decidió endurecer su corazón y no debió haber vivido ninguna de esas plagas, pero por la dureza de su corazón le tocó vivir cada una de esas plagas. Al igual que nosotros, a veces no tenemos que vivir una cantidad de cosas que vivimos, pero a veces necesitamos del dolor. No sé si ustedes sabían que algo que es el idioma universal es el dolor, ¿sí? A veces necesitamos del dolor para aprender. Y realmente no es que tengamos que vivir el dolor, pero a veces decidimos vivir con dolor precisamente para aprender. Entonces, usted y yo vamos a ver aquí 3 plagas más que Faraón tuvo que experimentar para darse cuenta quién era Dios. Recuerden que el reto es: Moisés un día fue donde Faraón. ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Y quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? ¿Sí? Faraón va a darse cuenta de quién es Dios. Y en ese capítulo ya empieza a reconocer. Ustedes se dan cuenta de que dicen: ¿y quién es Dios para que yo deje ir a este pueblo? Pero luego le dice a Moisés: ¿será que oras a tu Dios para que me quite esto? O sea que ya empezó a conocer realmente quién es ese Dios. Un dato de cómo se dieron las plagas: si ustedes notan, la primera y la segunda plaga tratan sobre el agua, la tercera y la cuarta sobre la tierra, y las 5 siguientes sobre el aire, y la última es sobre el hombre. ¿Sí? Es muy importante, o es algo que podemos más o menos tener ahí en cuenta cómo fueron las plagas. La plaga de las ranas es la segunda plaga. ¿Cuál fue la primera? El agua se convirtió en sangre. Parece ser, dentro del relato que tenemos allí, parece ser que cuando el agua se convirtió en sangre, dice que 7 días duró esto, y Faraón hizo como caso omiso a lo que ocurrió, porque aunque vio ese desastre, lo que estaba ocurriendo, parece ser, algunos comentaristas dicen que lo que él hizo de alguna manera fue irse y no le importó, porque él en su casa tenía reservas y podía consumir agua. Entonces, aunque veía el pueblo sufriendo, no le importaba. ¿Por qué sale esa apreciación? Porque ustedes se dan cuenta que cuando viene el juicio con las ranas, él le dice que las ranas van a entrar a tu casa, van a estar en tu recámara, van a estar en tu cama, van a estar en tu artesa. O sea, lo que va a decir es: no vas a poder ignorar esto que va a ocurrir. Si ignoraste lo otro porque tenías tu propia fuente de agua allí, eso no lo vas a ignorar. ¿Sí? ¿Y quién de nosotros podría decir que a Dios se puede ignorar?
creer que puedo ignorarlo, pero realmente es imposible hacerlo. Miren, los juicios de Dios llegan para conducir al arrepentimiento. Verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No, una de las cosas que se van a repetir es esta frase: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La repetición puede sonar monótona, pero en este caso era necesaria para dejar un asunto bien claro. ¿Sí? Hay un Dios que tiene un pueblo, ese pueblo debe ser liberado porque Dios quiere que ese pueblo le adore. Es un mensaje claro. Ahora, Dios estaba demandando una sola cosa de Faraón y debía ser repetida hasta que se hiciera inolvidable. Como aplicación para nosotros, cuando compartimos el Señor nos vemos tentados a cambiar el mensaje, porque pensamos que estamos siendo monótonos y que por eso las personas no aceptan. Entonces, aunque nosotros podríamos decir el mismo mensaje con otro pasaje bíblico, lo que yo puedo cambiar es el pasaje bíblico y decir, ahora lo voy a decir es esto, pero el mensaje siempre es el mismo. Ustedes se dan cuenta, el mensaje mantiene consistente. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que predicarle a aquellos que no conocen al Señor? ¿Sí? El hombre ha pecado, el pecado lo tiene separado de Dios, y la única solución para su pecado es Jesucristo. Aceptar, reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Se puede leer cualquier cantidad de pasajes, pero el mensaje va a ser el mismo. No intente cambiar el mensaje tiene que ser el mismo. Lo que va a quedar claro en el corazón de esa persona es que si esa persona acepta a Jesús, va a tener una vida eterna con Jesús. Pero si esa persona rechaza a Jesús, va a estar condenada eternamente. El mensaje se repite. Y no tratemos de cambiar el mensaje, por favor. Dios lo que está diciendo a Moisés es: vaya, dígale a Faraón que deje a mi pueblo porque necesito que me sirva. Es lo que Moisés hace aquí. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Verso 2. Y si no quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. Miren lo que dice aquí: en la cámara donde duermes, o sea, se le metió directamente a su cuarto. Y luego le dice: y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Aunque sabemos algo, y es cómo van a terminar esas plagas. Sabemos que las plagas van a terminar, que es con la última, que tiene que ver con la muerte de los primogénitos en toda la casa de los egipcios, ¿sí o no? Eso lo sabemos. Pero aunque Dios pudo traer esa terrible y última plaga del primero, no lo hizo porque tenía unos propósitos de ir haciéndolo de esa manera. Dos de los propósitos que Dios tenía de hacerlo de esa manera: el primero es glorificarse especialmente sobre los dioses egipcios. Recuerden que cuando trajo la plaga sobre el agua, ¿a qué estaba atacando? Estaba atacando a un dios que era representado en el río Nilo. ¿Sí? Ahora cuando nos está atacando con las ranas, también está atacando a uno de sus dioses. Ellos consideraban las ranas como otro dios. Las ranas eran animales sagrados que no se podían matar. Entonces Dios les está tratando con sus propios dioses. Ese es el propósito. Pero lo otro que Dios está dando el propósito es que está dando a Faraón oportunidad de arrepentimiento. Dios está trayendo por una y otra y otra y otra. Podemos ver en medio de esos juicios algo que no se puede escapar, y es la misericordia de Dios, que Faraón no merecía, pero Dios lo está dando por su misericordia. Dios está dando una y otra oportunidad para que se arrepienta, pero vemos que eso no es lo que va a hacer Él.
Entonces, la diosa egipcia a la que Dios está atacando aquí es la diosa Heket o Eket, ¿sí? Siempre era mostrada con la cabeza de una rana, pero con cuerpo de mujer. ¿Sí? Un cuerpo de mujer, pero tenía una cabeza de rana. Entonces, entre los antiguos egipcios, las ranas eran consideradas sagradas y no se podían matar. Ellos las adoraban como una diosa porque era muy común ver las ranas alrededor del río Nilo, porque se reproducían rápidamente. Entonces vemos el determinado plan de Dios y también en parte su sentido del humor, de sacar de su Dios, convertirlo en una plaga. Ustedes podrían darse cuenta de lo que el Señor está haciendo aquí. Esta plaga va a entrar en los lugares en donde los egipcios mantenían escrupulosamente limpios la cámara, la cama, sus hornos, que eran los hornos de la antigua. Cuando pensamos en cama, cuando pensamos en todo eso, inmediatamente pensamos en las camas del siglo XXI y pensamos en cosas así, pero aunque era una civilización muy avanzada, ¿cuáles eran los hornos que ellos tenían? No sé si ustedes conocen que esos hornos eran unos pozos abiertos en la tierra. Hay una comida típica, un plato típico, que se llama la pachamaca, que es de Perú. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de comer un asado que ellos hacen en la tierra, y lo que hacen es poner la candela aquí sobre la tierra, pero sobre la tierra. ¿Sí? Y entonces lo vuelven como una hoja de plátano, y así se cocina lo que es el pollo, varias cosas, como lo que nosotros conocemos como un fiambre. Algo así se pone todo allí, y de esa manera era que ellos tenían los hornos. Entonces lo que estaba mostrando es que las ranas iban a estar en cada uno de sus lugares, y algo que tenían los egipcios es que eran muy escrupulosos, eran muy limpios. Por eso cuando nosotros vemos, y ahorita vamos a ver otra plaga, una de las características es que cuando encontramos a José o en las películas, encontramos que José cuando se iba a presentar ante Faraón se había rapado, ¿sí? Ellos se depilaban, se mantenían, porque eran como muy pulcros, y lo que el Señor está diciendo es: voy a atacar cada una de esas partes. Imaginen las artesas, no podían amasar porque estaba lleno de ranas. O sea, era algo que estaba trayendo una plaga tremenda. ¿Sí? Miren el verso 5. Esta plaga estaba desafiando a los egipcios. Hasta la casa han llegado. Y Jehová dijo: Moisés, no extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ustedes se podrían imaginar la consternación que sentían todos aquellos egipcios cuando apenas medio podían caminar. Imagínense que tienen a sus dioses que los han inundado, y ellos no pueden matar las ranas porque son sagradas, pero están llenas de ellas. Van a abrir la puerta y ahí están. Y ahí si alguien mata un egipcio piadoso o caminando, y ellas están allí. Y lo tremendo que está pasando allí, o sea, el Señor está invadiendo, pero los está tratando con todo lo que son sus dioses. Pero lo chistoso de esto es lo que hicieron los hechiceros, ¿no? Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, que hicieron venir ranas sobre la tierra. En vez de quitarle antes de una ducha. La habilidad de los hechiceros para hacer lo mismo con sus encantamientos, apunta a un poder oculto sobrenatural que está aún presente en nuestros días. Es lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Dice que no tenemos guerra contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales en las tinieblas. Dice, ¿sí? Que eso es lo que nosotros tenemos guerra. Ese poder oculto que tenían esos hechiceros para con sus poderes ocultos hacer que hubiesen más ranas, es el mismo poder que nosotros hoy resistimos. ¿Sí? Es algo oculto. Cuando tenemos luchas, no son luchas con carne, con sangre, con las personas, sino con esos poderes ocultos que hay: hechicería, maleficencia, una cantidad de cosas terribles que se mueven en el mundo espiritual y que son reales, pero como hijos de Dios tenemos que enfrentar.
Si ustedes se dan cuenta, ellos no hicieron nada nuevo, o no pudieron contrarrestar el poder de Dios, pero pudieron imitarlo de alguna manera. Pero trajeron mayor desgracia al pueblo. El pueblo gritaba que no hubiese ranas, pero ellos recuerden, lo que hacen es magnificar más el desastre. Y eso es lo que trae realmente cuando nosotros buscamos en el lugar equivocado la respuesta para nuestras vidas. En lugar de solucionar lo que está fallando, magnificamos el desastre. ¿Se dan cuenta? O sea, viene algo malo a mi vida, pero voy y trato de contrarrestarlo con algo incorrecto. Lo que estoy haciendo es magnificar eso que me ataca, eso que me estaba afligiendo. Y eso es lo que hace el poder oculto de las tinieblas. Eso es lo que están haciendo los hechiceros, magnificando la desgracia que el pueblo estaba viviendo. No estaban haciendo nada más, no estaban trayendo una calma, ¿sí? Sino que estaban trayendo un mayor desastre. Entonces, solo hicieron el problema peor. Los juicios de Dios llegan a conducir al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que estaba buscando el Señor el faraón? Arrepentimiento. Vamos a ver, ¿el faraón se arrepiente? Vemos que no. ¿Qué pasa con el faraón? Al faraón le va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros muchas veces, o le pasa a muchas personas muchas veces, y es que bajo las tribulaciones el arrepentimiento de los hombres puede ser temporal. Cuando alguien está en una tribulación, su arrepentimiento puede ser algo temporal, que realmente no es arrepentimiento. Y esto lo vemos en el verso 8 y en el verso 15. Miren el verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite la mano de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo, para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿Se dan cuenta que el Faraón ya está creciendo en un conocimiento de Dios? Dice: orad a Jehová. Anteriormente dijo: ¿quién es ese Jehová? Ahora está diciendo: mira, ora a Jehová para que me quite este problema. ¿Sí? Y aquí la promesa de Dios, que Dios le había dado a Moisés, que él se iba a convertir en Dios para Faraón. ¿Recuerdan? Capítulo 7:1 se está cumpliendo aquí. Porque recuerden, el propósito de usar este capítulo es que Moisés se convierte en el intercesor. Recuerden, Dios le dijo: tú vas a ser Dios para Faraón, ¿sí? Y Aarón será tu boca. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y Faraón lo que le dice es: hey, ora a tu Dios, ¿sí? Ora a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio. Entonces, aquí hay una palabra inusual que significa interceder. Orar es igual a interceder. Es la primera ocasión en la cual Faraón es movido y en la cual él hace la promesa de dejar ir a Israel. Pero es una promesa que nunca guardó. Ustedes se dan cuenta, es algo que él no cumple. Porque ¿saben algo? Una de las características de Satanás y de la tentación es que promete y ofrece mucho, pero da poco. Siempre te ofrece que te va a dar mucho, pero realmente da muy poco de lo que te ofrece. Pero siempre estará allí, ¿sí? Está diciendo: mira, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Pero realmente era un engaño, porque nos damos cuenta que eso no fue lo que hizo. Faraón representa a los insensatos también, que hacen votos a la ligera, o aquellos que buscan a Dios por la motivación incorrecta. ¿Conocen ustedes personas así? Que simplemente vienen a la iglesia porque están sin empleo, pero cuando consiguen empleo, ya Dios no lo necesitan. Necesitan a Dios simplemente cuando están pasando una tribulación. Ese es Faraón. Y hay muchas personas así en la iglesia, que buscan a Dios de la manera incorrecta, ¿no? A Dios debemos buscarle por quien es Él, no por lo que nos da. Sabemos que Él es tan bueno que nos da, todo lo que tenemos nos lo da Él, pero debemos buscarle por quién es Él. ¿Quién es Él? Dios, el creador del cielo y la tierra. Y dice que todo lo que respira debe darle gloria a su nombre. Todo lo que respira debe alabarle a Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, inmediatamente hay un cambio en nuestra mente. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque Él es Dios.
¿sí? Porque Él es nuestro Rey, porque Él merece ser alabado. Miren lo que dice Eclesiastés 5:4, y nos habla acerca de los votos a la ligera. Guardémonos de hacer votos y promesas, que por un momento de desesperación, como estaba Faraón con ese mundo de ranas y todo, dijo algo que no iba a cumplir, no sabemos si fue un engaño que él tenía en su corazón, realmente quería hacerlo, pero cuando se dio cuenta que ya todo pasó, pues no lo hizo. Guardémonos de esto. Entonces este 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Este hombre estaba haciendo un voto insensato, donde estaba diciendo algo que no iba a cumplir. Guardémonos de hacer votos que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿sí? Guardémonos de hacer votos, más bien escuchemos, oremos, y vamos, Señor, esto es lo que quiero hacer, muéstrame cómo hacerlo. Pero mucho cuidado con dejarnos ganar por las emociones. Miren el verso 9 al 11. Entonces vemos que las plagas o los juicios de Dios son para que Faraón proceda al arrepentimiento. Lo segundo que vemos es que muchos, el arrepentimiento es temporal mientras pasa la prueba. Y lo tercero es, como siervos de Dios, en el caso de Moisés, debemos ayudar a las almas que se quieren arrepentir. No está en nuestro deber juzgar, ¿sí?, a ese hombre que quiere arrepentirse. Si ustedes se dan cuenta, Moisés parece que le cree a Faraón de alguna manera, cree que realmente él se va a arrepentir. Pero vemos aquí lo que dice el verso 9 al 11. Dijo Moisés a Faraón: dígnate de indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Interesante lo que dice este hombre, ¿no? Aquí la necesidad de Faraón se ve reflejada en su máxima expresión a través de la respuesta: mañana, ¿sí? En vez de pedir un remedio inmediato. Algunos hombres se parecen a Faraón cuando, después de explicar el plan de salvación, y se les pregunta si quieren aceptar a Jesús, y lo que responden es: mañana. Uno le dice: ¿tú sabías que si tú mueres hoy y no tienes servicio en tu vida, entonces tú te vas a ir a un lugar y te vas a perder eternamente? No lo sabía. Mira lo que dice la Biblia. Ahora que lo sabes, ¿te gustaría aceptar al Señor? Y dicen: no, mañana. O escucha a unas personas que a veces están enfermas, pero no creen en el Señor, y uno va y están muy mal, y uno dice: te gustaría que orara por ti para que el Señor puede sanarte. La Biblia dice que sanó paralíticos, ciegos, hizo esto, lo otro. ¿Quisieras que ore por ti? Y dice: no, mañana. Imagínense, es absurdo. Si tú estás viviendo algo y alguien te pregunta: ¿cuándo quieres que se te quite eso que tienes? Y dices: ya, ahorita, dale, orá, hacele. Pero para hoy es absurdo lo que está respondiendo: mañana. Y la rana señal de ti, dice el verso 11. A mí me ha Y pasado. de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán Tú en el eres río. buena persona. Yo te Entonces recuerden que las ranas no podían ser asesinadas debido a que eran sagradas. Sí, Y es la verdad, y se asusta. Aún así, el gran número de ellos empezaron a causarles pero después, repugnancia. Sí, es lo que estaba pasando Sí, espérate. con los egipcios. Verso 12. Entonces salió Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. Aunque sabía que Dios lo haría, Moisés, la intercesión aquí es necesaria. Verso 13 dice: e hizo Jehová conforme la palabra de Moisés,
Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaban la tierra. Noten aquí lo que dice: y hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Cuando Moisés oró, Dios contestó, y todas las ranas murieron. Recuerden, ellos no la podían matar, pero Dios las mató. ¿Sí? Pero miren lo que dice aquí. En vez de ser empujadas sobre el río, en el verso 11 dice, para que queden en el río. ¿Sí? Como parece sugerir lo que Dios le dice en el verso 11 o lo que Moisés dice, de esta manera Dios dejó a la gente con un recuerdo de su juicio. ¿Cómo les dejó el recuerdo de su juicio? Las ranas murieron y estaban allí en los corredores, en los pasillos, y estaba horrible, estaba apestado esta plaga. Tenían un recuerdo de lo que Dios estaba haciendo, pero lo que Dios quería de ellos era arrepentimiento. Arrepentimiento. Algo que no estaba pasando en sus corazones. Miren el arrepentimiento temporal del verso 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este arrepentimiento que tuvo Faraón se conoce como un arrepentimiento superficial y no genuino. ¿Sí? Entonces, aun cuando su petición fue concedida, su corazón no cambió. Su corazón fue endurecido y así Faraón actuó como Dios dijo que lo haría. Entonces, como muchos otros, este hombre se quebrantó bajo la aflicción, pero no rindió su voluntad a Dios. ¿Cuántas personas hay así en la vida? ¿Sí? Que lo que pasa es que la aflicción nos hace quebrantar, pero no rinden su voluntad a Dios. Simplemente están ahí, menguados, obligados. Miren, conozco personas que me comentaba alguien que su padre, ni siquiera en el lecho de muerte, cuando le llevaron a un paso para que orara por él, estaba muriendo. Y decía, a ver, hágale rápido que no tengo tiempo. Y le dice, pero si estaba amarrado, canalizado en cuidados intensivos, ya la necesidad del hombre te puede llevar hasta el último respiro de tu vida. O sea, ahí no se podía mover, como quien dice, si fuera que fuera a mover de ahí, tenía una cita que hacer, es que le preguntaba al pastor, vea papá, ¿quién el pastor habla con usted? Para que escuche acerca de lo que el Señor dice, cuando uno está ya a punto de irse, de estar preparado. Y dice, a ver, pero hágale rápido que no tengo tiempo. Y dice, absurdo, es una necesidad, no hay un arrepentimiento, y Faraón representa a ese tipo de hombres insensatos, en los cuales las tribulaciones, el arrepentimiento es temporal nomás, es algo superficial, no es algo genuino. Entonces, miren aquí la plaga que sigue. ¿Cuál es la plaga que sigue? La plaga número 3 es la plaga que recuerdan muchas madres recuerdan anécdotas. La plaga de los piojos. ¿Qué madre no ha lidiado con piojos? ¿En qué hogar no se ha lidiado con piojos? Ahora te van a echar al ¿Sí? lado. En mi casa me echan un azul y adiós piojos. No me echaban y nos ponían un gorro ahí, como al todas para olía horrible, pero gracias a Dios pudimos erradicar esa plaga de nuestra casa en su momento, la plaga de los piojos. Verso 16, pero la plaga de los piojos para los egipcios es diferente. Si ustedes se dan cuenta, es totalmente raro, porque cuando uno dice, cuando alguien tiene un greñero, pues no tiene dónde meterse. Es que tómale una Pero foto un a tu poco de amigo, son las calvo, que les prestas sin para barba, que no no te olvides. se dan que se da barba, era Yo te más presto de esto, lavarme Mateo, a los una foto. piojos aquí, Ah, ya ves. pero no tener dónde ocultarse, sino ahí en el cuero cabelludo, y se veía todo. Recuerden que los judíos, ven, los egipcios, se depilaban y todo, y de hecho los sacerdotes tenían más multitud, y eso les impidió adorar a sus dioses. Vamos a verlo. Dice aquí, entonces Jehová dijo a Moisés, dile a Aarón que extiende su vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Noten esto, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¿Qué notan ustedes de esta plaga diferente al resto? ¿Quién le gustaría opinar?
¿Qué notan de esta plaga? ¿Perdón? En la tierra, no. Ya me empezó a picar. ¿Qué notan de esta plaga diferente al resto? Wow. ¿Podemos notar algo? Que le da a todo el mundo, sí, en el agua también. Pero, noten algo. En la zona les dijo Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Ven que no hay una advertencia? Esa llegó sin advertencia. En el verso 16 dice, entonces va, dijo Moisés, así estamos, Faraón, con que vamos a jugar, listo. No lo hizo, fue lo que dijo, lo vamos a dejar. Y recuerden que termina diciendo como Jehová lo había dicho. Él enmudeció cuando se quitó la plaga. Entonces era mentira lo que iba a hacer. Y ahora lo que Dios manda es una plaga que va otra vez buscando el arrepentimiento de ese hombre. Pero no viene una advertencia. Ojo, pero aunque no viene una advertencia, podríamos decir que Dios es injusto porque no advirtió. Sabemos que no. El corazón de Faraón se había endurecido y estaba recibiendo de acuerdo a su corazón extraviado, su corazón endurecido delante de Dios. No había, mejor dicho, aquí estaba recibiendo la misericordia de parte de Dios. Porque de una pudo haber saltado a la muerte de los primogénitos por faltar con Dios, porque era un insensato lo que estaba haciendo. Estaba jugando con el pueblo de Dios, estaba jugando con la voz de Dios mismo. Cuando Dios dice, haz esto, mucho cuidado con jugar con la voz de Dios. Debemos hacerlo. ¿Sí? Aunque esta vez Dios no mostró la advertencia y invitación al arrepentimiento, no podemos decir que Dios es injusto. Faraón merecía esto y mucho más. Miren, todo el polvo de la tierra no daban descanso en absoluto. Esta plaga golpeó en el corazón de la adoración de todos los egipcios, especialmente en sus sacerdotes. Los sacerdotes egipcios eran muy cuidadosos sobre la higiene y sobre los rituales de limpieza, y una infestación de piojos no les permitió el adorar a sus dioses. Recuerden que cada plaga tiene que ver cómo Dios está atacando a los dioses de los egipcios. La plaga de egipcios también cayó sobre, la plaga de los piojos, cayó también sobre qué? Las bestias. Y aquí está cayendo también sobre los animales. Los dioses de Egipto no recibirían el sacrificio de animales infestados de piojos, así que esto detuvo su sistema de sacrificios. Pero noten que los piojos no tenían dónde esconderse, pero ahí estaban. Era tremendo, ¿no? Una plaga tenaz. Verso 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero noten aquí, no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Miren que aquí está pasando algo interesante. Esos hechiceros pudieron usar sus poderes ocultos para cambiar la vara en culebra, para cambiar el agua en sangre, para llamar las ranas, pero no pudieron traer piojos. Esto demuestra que aunque el poder de Satanás es grande, también está limitado. Y en este caso llegó a su límite muy pronto, a tal punto que los hechiceros llegaron a decir, dedo de Dios es este. Cuando los hechiceros están diciendo esto, estaban diciéndole a Faraón que había un poder más grande que el que ellos poseían. Y era un poder el cual no honraban ni servían. Aunque ellos conocían que había un poder mayor, ese poder no lo querían honrar, que era Dios mismo. ¿Sí? Entonces, como aplicación para nosotros, ¿de qué me sirve saber que Dios es grande? ¿De qué me sirve saber que Dios es el dueño de la tierra, del cielo, de todo lo que hay, si yo no le quiero honrar? No me sirve de nada, voy a ser igual condenado, porque es que no nos sirve de nada tenerlo en el intelecto, si no transforma y si no nos rendimos realmente al Señor. Ellos sabían y estaban reconociendo que había un poder mayor, el poder de Dios, pero aún así no lo querían honrar ni adorar. ¿Sí? Miren también, ¿en qué se honró Dios? Recuerden que el propósito de las plagas era honrarse Dios al mostrarle a Faraón quién era Dios. Y Dios se honró en un piojo, con muchos piojos.
para que los hechiceros reconocieran que era la mano de Dios. Miren que no fue con las ranas ni con el agua en sangre, que eran cosas grandes, sino con ¿qué? Con piojos. Dios usa cosas pequeñas para glorificarse. Penal, ¿no? Que los hechiceros lleguen a la conclusión con los piojos que era el dedo de Dios. Pero con el agua no dijeron eso, ni aún con las ranas. Entonces, aquí estaba siendo atacado el dios Nut, encargado de protegerlos de esa clase de insectos. El dios Nut era quien los protegía de esa clase de insectos, pero no pudo. ¿Sí? Aarón tocó con su vara el polvo de la tierra y se convirtió en piojos. Qué cosa tan terrible. Pero el endurecimiento del corazón de Faraón muestra que él ni siquiera escucharía el análisis de sus propios consejeros. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová los había dicho. O sea, aquí no está escuchando, ya lo dice que no escucha a Moisés, sino que no está escuchando ni siquiera a sus propios consejeros. Hasta ese punto está llegando Faraón, está totalmente cerrado. No había ninguna razón lógica. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Miren, no había ninguna razón lógica por la cual él insistiera en resistir y rechazar a Jehová Dios. ¿Qué lógico tenía que él siguiera insistiendo en rechazar lo que Dios estaba trayendo a él? ¿Saben? No era lógico, pero era algo espiritual. ¿A quién tenía así a Faraón? ¿Quién es el que tiene las personas así tan enganchadas que pueden darse cuenta por la lógica que están yendo en contra de Dios mismo y que les están yendo terriblemente, pero no quieren moverse de ahí? Y se puede decir, la lógica misma le dice a esas personas y ellos mismos pueden, en su lógica, deducir que están haciendo lo incorrecto, pero no se pueden salir de allí. ¿Por qué? Porque están con una mente reprobada. ¿Sí? Empezaron endureciendo su corazón y Dios se encargó de permitir que su corazón fuera endurecido. Tenaz, la mente entenebrecido. Cuando no queremos tener en cuenta a Dios, es lo que podemos, el peligro que corremos cuando no queremos tener en cuenta a Dios en nuestra vida es terminar en una mente reprobada. Entre más te alejas de Dios, es el peor lugar donde tú puedes estar. Corres peligro. Y puedes correr a un lugar donde quizá cuando quieras volver, cuando quieras regresar, ya sea tarde y no puedas. Es lo tremendo, y lo que está pasando a Faraón. Empezó él, pero sus consejeros ya están diciendo: eso es dedo de Dios, aquí no hay nada que hacer. ¿Y sabe qué dice? Que no los escucha. Pero sigue otra plaga, la plaga de las moscas. Dice aquí la advertencia de la plaga, que iba otra, pero que no hubo la de los piojos. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí que él sale al río. Imagínense Faraón saliendo al río y viene Moisés. Imagínense cuando Faraón lo ve. Dice: otra vez usted, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Es un solo mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tú, cuando el Señor trae libertad a tu vida, ¿para qué es? Para que le sirvamos. ¿Sí? Si tú has sido libre, no has sido libre para ti mismo, has sido libre para voluntariamente rendirnos y servir al Señor. ¿Sí? Dice aquí, verso 21, porque si no dejáis ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre los egipcios y se llenarán de toda clase de moscas, y así mismo la tierra donde ellos estén. Noten aquí que nos regala un dato adicional que no nos ha dado hasta ahora. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Dónde estaba Gosén? En la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Miren que el propósito cuál es de las plagas. Y qué triste que a la vida de una persona tenga que venir plagas, tenga que venir tribulación para que conozca a Dios. ¿Sí? Esa fue la forma
trágica en la que Faraón conoció a Dios. Es la forma trágica en que muchos tuvimos que llegar para conocer a Dios, experimentar todo aquello que nos roba la vida eterna que Dios quiere darnos, esa vida abundante, ¿sí? Para llegar a conocer a Dios. No deberíamos de haberlo visto de esa manera, llegar así, pero muchos llegamos así. Pero lo interesante de esto es que está diciendo, ahora yo voy a apartar de la tierra de Gosén. ¿Dónde estaban o quiénes estaban en los de Gosén? Miren aquí lo que dice. Verso 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el pueblo tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. ¿Qué está pasando aquí? Noten algo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo apenas, las 12 tribus están entrando, fueron a visitar a José y están entrando a Egipto porque hubo la hambruna? ¿Sí? Recuerden que ahí fue como quedaron esclavos, ¿no? Se empezaron a crecer, habitaron allí hasta que se levantó otro faraón que no conoció a José y empezó a esclavizarlos. Aquí vamos, ya han pasado muchos años, pero si recordamos, cuando vimos por allá en Génesis 50, hubo una tierra que José les dijo a ellos que ellos pidieran, que cuando Faraón le pregunte ustedes qué hacen, digan que ustedes son ganaderos porque los egipcios detestan, ven como una labor de menosprecio esa labor, y les va a dar la tierra de Gosén, que eran pastos verdes, era un lugar súper chévere. Si notan, esto que está diciendo el Señor, es posible que las otras plagas que ocurrieron también ellos pudieron verlas, el mismo pueblo de Dios pudo ver esas plagas. Pero en esta plaga dice que voy a hacer una separación y ya no voy a contar a mis hijos, o mis hijos no van a tener que vivir esas plagas porque Faraón tenga su corazón endurecido. Su pueblo sí, pero mi pueblo no lo va a vivir. ¿Sí? Miren que ahí está haciendo una separación. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. O sea que si hace esta aclaración, es probable que el resto de plagas pudo haberlos también tocado. Y era como parte de las señales para que ellos también reconocieran al Señor y se arrepintieran. Ese es el propósito. Entonces, 24. aquí dice, y yo pondré redención entre mí, entre mi pueblo y el tuyo. Dios quería que Faraón supiera que había algo especial sobre el pueblo de Israel. Faraón se rehusó a reconocer esto, así que las plagas continuaron. Miren, si solamente dejáramos orar al Espíritu de Dios sin obstáculos, Él pondría en efecto una división interna, nuestros gustos y deseos, nuestras esperanzas y anhelos serían diferentes y nosotros podríamos estar alertas sobre el crecimiento desigual entre nosotros y el mundo. Si solamente dejáramos obrar al Espíritu Santo, nosotros podríamos darnos cuenta hacia dónde nos lleva el Señor. ¿Saben? Podríamos darnos cuenta por medio del Espíritu Santo que nos lleva a un lugar donde realmente el Espíritu Santo es lo que nos mueve, es a una santificación y a un apartarnos de todo lo que es el mundo. Y como vemos en Efesios 5 ahorita con el anuncio de Martín, que dice, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Y ahí es cuando tú te quedas aún aterrado de cosas que hoy dices, yo no sé por qué, si anteriormente me gustaba hacer esto, pero ya es algo que no está ni siquiera en mi corazón, en mi espíritu lo rechaza. Es simplemente si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obrar en nosotros, Él inmediatamente empezaría a hacer una separación en nuestra vida de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y empezamos a caminar la vida en el Señor. Es lo que Dios está haciendo. Voy a separar a mi pueblo, porque no es lo mismo. No son lo mismo los egipcios que el pueblo de Dios. No es lo mismo. Y lo que Dios le está mostrando a Faraón es, no son el mismo pueblo, no son la misma clase de gente. Unos son el pueblo mío, y van a tener los privilegios
sobre Egipto. No especifica cómo era el enjambre, pero produce una variedad de insectos. El Salmo 78, acompáñenme a leerlo un momentico. Salmo 78, 45 explica cuál pudo haber sido esta plaga, o cómo se dio esta plaga, o qué hicieron. Dice aquí, Salmo 78, 45, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraran y ranas que los destruyeran. ¿Saben? Algunos escritores comentaristas dicen que eso indica que había insectos que mordían entre el enjambre, toda clase de moscas. La palabra ocurre solamente aquí, pero la mejor traducción es mosquitos, como si fueran de toda clase de mosquitos, sobre la casa de Faraón, sobre la casa de los siervos, sobre todo el país de Egipto. Y ninguno se ¿Cómo es libró que de llama esta el mosquito que hace terrible plaga. canca? Entonces, algunos piensan que lo que hacían esos mosquitos era, de alguna manera, atacaban la piel, la nariz, los oídos, los ojos, causando gran irritación y aún la muerte. Y algunos comentaristas dicen esto, o sea, no eran moscas, aunque había moscas, pero dicen que picaban en la piel y ponían ahí sus larvas. Y lo que hacían era traer infección sobre las personas y traían muerte. No hay el desespero, si uno nomás un zancudo que le sume el oído, lo desespera, ¿sí? O un animal de esos que uno está enseñando y le da vuelta y le da vuelta. Ahora imaginen cientos de estos, millones, encima de tu cuerpo. Debe ser algo, nomás el sonido debe ser algo incómodo, terrible, algo tremendamente maluco. Pero dice aquí en el Salmo 78, moscas que los devoraban. Imagínate los mordían, o sea, era algo ya le coges hasta cariño. No, mentira. Entonces, verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Aquí Faraón empieza a ceder, pero él dice, bueno, voy a ceder y le voy a dar permiso, pero no se va a hacer a la manera de Dios, sino a mi manera. Les voy a dejar que adoren a Dios, pero no se van a ir tan lejos. Yo no voy a dejar que ustedes se vayan tan lejos, no van a hacer que no vuelvan. Lo voy a dejar que adoren un día, pero lo van a hacer ¿dónde? Aquí. Y entonces, Faraón de alguna manera está queriendo negociar con Moisés y con Dios para encontrar un acuerdo en común, pero Moisés tuvo lista una respuesta. ¿Qué está diciendo? No lo vamos a hacer, porque Dios dijo que vamos a ir camino de 3 días, y es camino de 3 días. Y aquí encontramos un principio que con los hombres hemos venido compartiendo, y es que lo que Dios dice en su palabra y las doctrinas fundamentales que Dios dice no se negocian. O sea, no podemos entrar a negociar. Hoy en día, una de las cosas que están ocurriendo, y yo quiero que ustedes estén muy atentos cuando escuchen noticias, es que el mundo apunta hacia algo que se llama la globalización. Y detrás del sistema de globalización, que es algo mercantil, algo social, algo político, detrás de eso se está entendiendo algo espiritual que se llama el ecumenismo, donde no importa si tienes un Dios, no importa si Alá es tu Dios, si Mahoma, Krishna es tu Dios, y yo tengo a Jesús como mi Dios, no importa, vamos a hacer despacito, vamos a respetarnos y vamos a orar juntos, levantemos las manos como un solo cuerpo. No le podemos llamar a este tipo de cosas unidad. No puede haber unidad en ese tipo de cosas, compadre. Entonces el mundo está llevando a la globalización. No está llevando a que negociemos. Venga, negociemos, no sea tan fanático, Andrés. Ellos le llaman, le ponen un mal nombre y es fanatismo. Lo que
traducido El que formó el realmente boom es ser fue radical. Benedicto Aquí encontramos XVI, en que Moisés fue un el que hombre pidió radical. Hey, mira, ¿qué quién sabe tal por qué eso si tan lo hace? cierto. Pero no le empieces a mencionar a Dios. ¿Volviste a jugar? Yo no volví a jugar. Es que Dios es caprichoso y que dice que no, 3 días. Aquí lo puedes hacer. Dice, no señor, no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer camino de 3 días. Porque Dios dijo, no hay negociación. Y si no lo deja ir, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Usted tiene que estar perdiendo. Pero no hay negociación. No entremos a negociar lo que Dios nos dio en su palabra. Cuando alguien le diga a usted que hay otro modelo de adoración, no solamente por Jesús somos salvos. Mentira. No podemos negociar eso. No podemos negociar lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Dios nos ha dado su palabra, tenemos que hacerla honrar. Entonces Dios necesita la iglesia, Dios necesita hombres y mujeres que tengan carácter para mantenerse firmes sin comprometerse con el mundo. Eso fue lo que hizo Moisés, no se comprometió con Faraón. Moisés se rehusó en los términos de que sacrificar en Egipto sería como matar un cerdo en una mezquita musulmana, La o matar una dominación vaca en un insular. templo hindú. ¿Qué pasa si usted mata una vaca en un templo hindú? Lo van a ver si lo linchan. Es Lo lo linchan, mismo, para ellos eran sagrados lo los desoñan, animales. Imagino que le está le diciendo arrancan es, las háganlo bolas. aquí. Pero no sabemos si hay una trampa en medio de esto, y es que lo que Faraón estaba provocando de alguna manera también era que su pueblo se rebotara de lo que ellos iban a hacer. Cuando empezaron a hacer sacrificios a su Dios, y ellos ven esos animales como sagrados, y dicen, los van a apedrear. O sea, lo que iba a armar también era como una guerra ahí de nada. No sabemos si sea un engaño, y es probable que sea un engaño. Satanás quiere prosperar, es el padre de la mentira. Y Faraón representa a Satanás. Entonces, con Satanás no se negocia, y con el mundo no se negocia, y la palabra de Dios nunca se negocia. Es lo que Dios dice. Nosotros no somos quienes para. ¿Qué juego está pegando ahorita? Mira el verso 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Respondió Moisés, he aquí al salir de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas, ¿notan? Diversas clases de moscas. ¿Han visto las moscas que son pequeñitas y es como verde, así, petróleo? Entonces, así, imagínense. Horrible. Que empiezan a llevarse uno la albóndiga así, le empiezan a cargar uno. Eso a cazar es horrible, cuando aparecen moscas, da mucho asco. petróleo así, un color todo raro. Dice aquí diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más. No dejan de ir al pueblo para dar sacrificio a Jehová. Pues está lindo, ¿no? O sea, pues está diciendo a Faraón, deje de ser así. Faraón, ¿sabe qué me hace acordar aquí Moisés con esto? Que Moisés realmente en su corazón él pensaba que Faraón en el momento se iba a arrepentir. Y una vez un niño le preguntó a un profesor de la escuela dominical, cuando el profesor le estaba explicando que todo pecado Dios lo perdona, que no importa el pecado, que un niño de la escuela dominical con su inocencia dice, entonces si Satanás se arrepiente, Dios lo perdona y va al cielo. Y claro que sí, pero ¿saben algo? Él no lo va a hacer, ese es el punto. Y claro que sí, que Dios quería perdonar a Faraón, pero Dios sabía que él no lo va a hacer. Pero Moisés le dice, pero seguro, ¿usted se va a arrepentir? O le está diciendo aquí, con tal de que Faraón no falte más, Faraón deje de faltar a su palabra, es lo que le está diciendo allí. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, esa es una promesa muy clara, la cual el Faraón no mantuvo. Podemos decir que si Faraón deliberadamente limpió a Moisés o simplemente cambió de parecer una vez que la plaga de moscas se había ido. ¿Saben algo? Cuando Faraón dice yo los dejaré ir, Spurgeon dice lo siguiente: yo los dejaré ir
él lleva el tono de que Faraón creía de que él controlaba a Israel o que le pertenecía. Ellos no eran el pueblo de Faraón. Faraón nunca los eligió. Él nunca los llevó donde estaban. Él no luchó con ellos y los venció. ¿Es verdad o no? ¿Cómo entraron los judíos allá? Faraón los venció, Faraón los conquistó, Faraón los trajo. No, ellos llegaron allí por el tema de José, recuerden. Pero dice, él no luchó con ellos ni los venció. No eran reos de guerra, ni tampoco vivían en una tierra la cual estuviera en conflicto de intereses. No eran de ellos, pero estaban orgullosos de Faraón que dice, y yo los dejo ir, como si fueran míos. Y es lo que empieza a hacer Satanás, empieza a tomar posesión de la vida de las personas. Cuando una persona le da la gloria a Dios, pues somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás, así de sencillo. Entonces, eso mostraba que Faraón sabía perfectamente de dónde venían las plagas y de cómo se podían detener. Entonces, Faraón endureció esta vez su corazón. A pesar de la amabilidad de Dios hacia él y a Egipto, Faraón continuó endureciendo su corazón. ¿Saben? Muchas personas se vuelven a Dios en tiempo de calamidad y cuando las cosas se ponen mejor. Ellos casi inmediatamente cambian su corazón de nuevo endureciendo hacia Dios. ¿Sí? Muchas personas se vuelven a Dios en calamidad, pero cuando las cosas mejoran, inmediatamente cambia su corazón de nuevo y le endurece hacia Dios. Al continuar el pecado y rechazar la oportunidad de Dios para nosotros, para arrepentirnos y volvernos, el endurecimiento continúa. Y esto se ve comúnmente, como un hombre no comienza apostando su paga semanal, comienza a empezar una apuesta amistosa y continuar y su corazón empieza a endurecerse. Un hombre no empieza con una perversión vergonzosa, comienza con unas pocas revistas, un par de videos y su corazón empieza a endurecerse. Una mujer no empieza adicta al alcohol, comienza a beber dentro de los círculos sociales y su corazón empieza a endurecerse. El borracho, el mismo asesino, es un hombre que en su inicio hizo algo tan mal como lejos quería hacerlo. Pero después se atreve a hacer el mal que en un principio les perteneció. Y eso nos cuenta cómo nosotros gradualmente podemos irnos endureciendo nuestro corazón como Faraón lo hizo. Entonces, no dejemos que nuestro corazón se endurezca al ver las bondades, la misericordia del Señor con nosotros y simplemente rogarle a Él cuando necesitamos, pero cuando ya todo empieza a estar bien, a veces le digo al Señor con esa actitud, empiezo no a caminar con Él y con esa actitud le estoy diciendo, Señor, yo necesito esa prueba sobre prueba para no alejarme de ti. O sea, me traes una y me dices, no hay cuidito a ti. Empiezo a salir de él y como que bueno, ya no te necesito. Necesito otra para estar allí. Por eso hay un proverbio, no es un proverbio o la ayuda de ustedes, un proverbio que dice, Señor, no me des pobreza que me llegue de ti, ni me des mucho para no llegue de ti, es más o menos para ofrecerlo. Es como un proverbio, ¿no es cierto? Y es como manténme allí, Señor. Con ese pan nuestro de cada día, ¿no? Busqué. Pidiéndole ahí, Lo que acaba de decir Señor, esa ración diaria. ¿Saben? ¿Qué tal si el pan nuestro no fuera de cada día, Señor, dame el pan de cada mes? Y tú vendría cada mes a visitarte. O el pan de cada año. Pero es el pan nuestro de cada día. Para estar ahí dependiendo de Él. Y es lo que debemos de reconocer, que necesitamos estar dependiendo de Él. Y no dejar que nuestro corazón se endurezca. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy vemos cómo estas tres plagas fueron un juicio para Faraón. De una forma como tú trataste con él y pudiste haberlo hecho sin plagas. De hecho, pudiste haber sacado al pueblo sin ninguna plaga. Porque cuando lo sacaste de la esclavitud de Babilonia, pusiste algo en el corazón del rey Ciro de bendecir a algunos para que fueran, para que construyeran. Señor, y podrías hacer lo mismo con Faraón, pero decidiste hacerlo a través de plagas como parte del juicio de lo
tratar con sus dioses y hacer que este hombre se arrepintiera, algo que no hizo, Señor. Al mismo tiempo, Dios, muchas veces tenemos pruebas en nuestra vida y tú las pones en nuestro camino para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos de nuestros malos caminos, Señor. Ayúdanos a alejarnos de todo aquello que no te agrada y ayúdanos a honrarte. No esperar a que venga una plaga en nuestra vida, no esperar a que venga una situación donde diga, ¿por qué no escuché tu voz? Si tan solo lo hubiera ignorado cuando me hablaste, Señor. Padre, que no esperemos a llegar a estar postrados en una cama, que no esperemos estar en un hospital internados para decir si hubiera buscado antes, anhelaría buscarte, anhelaría escuchar tu palabra. Tu palabra dice que debemos de buscarte de temprano, antes de que vengan los días malos en los cuales decimos no tengo en ellos contentamiento. Señor, ayúdanos a buscarte con un corazón agradecido. Ayúdanos a hacer como Moisés, que fue obediente a ti, que tenía un mensaje claro para dar siempre y no lo cambió. Y sobre todo que nunca negoció con Faraón, que nunca negoció tu palabra, tu mensaje. Y me guardo de negociar. El mundo habla de una globalización, habla de un ecumenismo, de una unidad falsa que no te agrada, Señor. Porque si fuese así, entonces tú hubieses dicho que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Pero lo dijiste, dando a entender que cualquier otro camino que el hombre fabrique para ir al Padre es un camino artificial, que está errado y no va directo al Padre. Va a otro lugar, pero no va al lugar del Padre. Tú eres el único camino y ese es el mensaje que debemos decir. Y no es un mensaje orgulloso, es un mensaje de amor. El orgullo está en no querer aceptar esa tabla de salvación, ese camino de salvación, ese puente que tú nos has brindado, Señor. Simplemente tenemos que cruzarlo, creerlo y aceptarlo. Señor, sabemos que si creemos en ti, veremos la vida eterna. Pero si revisamos, no veremos la vida, sino que la vida de Dios estará sobre nosotros. Guárdanos, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, por tu amor, por tu gracia, y te pedimos que nos lleves conmigo a casa en esta noche, meditando tu palabra y recordando que esas plagas, tu día las parece como juicio para Faraón por lo que hizo. Pero Apocalipsis nos dice que cuando tú vuelvas por segunda vez, volverás a juzgar. Cuando inicie el rapto y empiecen los 7 años de tribulación y de tribulación, plagas serán otra vez derramadas sobre la tierra, sangre en el mar. Las 3/4 partes del mar se convertirán en sangre, habrá hambre, peces. Señor, todo inició en Génesis, todo inició allí, Señor, contigo, pero todo terminará también contigo, Señor. Y tú eres quien tratará con la tierra y con todo lo que los juicios que han de traer, Señor. Ayúdanos a estar presos para arrepentirnos, para que cuando tú vengas